Bueno, ahí. Ya se está grabando. Bueno, vamos a empezar. Entonces el tema es el potencial eléctrico que corresponde al capítulo 23. Ya solo quedaría pendiente lo que es el capítulo 25, pero estos capítulos no vienen en su totalidad. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es dar las definiciones nada más y un breve repaso de su aplicación y sus conceptos. Entonces el potencial eléctrico, antes de definirlo, lo que definimos nosotros es el trabajo realizado por el campo eléctrico. Entonces al trabajo lo vamos a denotar siempre con una W y un subíndice A a B. Esta A está conectada con una flecha a B. Significa que voy del punto A al punto B, que puede ser el punto A, puede ser el punto inicial y B el final. Nada más que aquí en el libro le ponen de A a B, inicial a final. Entonces, igual que en física 100, ¿verdad? El trabajo se define como un cambio en energía potencial. Nada más que aquí no es energía potencial gravitacional, sino energía potencial eléctrica. Entonces, esta U denota la energía potencial eléctrica. El signo negativo va por la misma razón que ustedes aprendieron en la física 100. De que este signo me da el signo correcto del trabajo en cualquier circunstancia. No importa dónde está el punto inicial, el final, si los intercambiamos, no importa. Esto siempre me va a dar el signo correcto del trabajo. Entonces el trabajo, esto no es nada nuevo para ustedes. El trabajo para el campo eléctrico va a quedar dado así. El negativo del cambio en la energía potencial. Ahora, siendo U la energía potencial eléctrica. Bien, entonces en un campo uniforme, a ver si le doy un poco más luz. En un campo uniforme, ustedes ya saben lo que es un campo uniforme, ¿verdad? Es un campo en el cual la separación de las líneas se mantiene constante. Entonces, para un campo uniforme, el trabajo, en vez de escribirlo así, lo vamos a escribir como fuerza por distancia, y la fuerza es la fuerza eléctrica, que sería campo eléctrico multiplicado por la carga y la distancia. Entonces, el trabajo siempre en forma general es el negativo del delta U. De manera que ahora yo voy a sustituir el U por esto, que sería carga por campo por distancia. Nada más que aquí la distancia es la distancia total de la trayectoria. Aquí esta ya no es distancia, este es punto, el punto el vector, sería el vector de posición de la trayectoria. Aquí es distancia, esa es la diferencia. Entonces acá hacemos la diferencia de distancias y esta diferencia de distancias vendría a ser como la D. Bueno, esta formulita las tuvieron que ver en la explicación del video. Ahora, para cargas puntuales, el campo que genera una carga puntual no es uniforme. Fíjense bien, este trabajo que está aquí, este campo no es provocado por cargas puntuales, es provocado por dos planos paralelos. Mientras que cuando un campo no es uniforme, el campo es generado por una carga puntual. Voy a ir un poco rápido. Esto lo pueden ver en el video, ¿verdad? Entonces el trabajo, cuando yo tengo dos cargas puntuales, el trabajo va a quedar expresado de esta forma. Ahí en el video y en el libro pueden ver los detalles de cómo, aunque no interesa cómo llegamos a esto, porque ustedes no tienen que memorizarse los procedimientos de las derivaciones, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo para dos cargas puntuales. Muy diferente a esto, muy diferente a esto. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la energía potencial, que es lo que nos toca el día de hoy? Entonces, U, cuando una carga puntual, U se define así. La energía es una energía compartida entre dos cargas. Una sola carga no tiene energía, lo que tiene energía son dos cargas. Entonces aquí nosotros, vamos a ver, tenemos dos cargas, una carga Q y una carga de prueba Q sub 0. Las dos cargas están separadas por una distancia D, están fijas en el espacio. Entonces la energía que tienen estas dos cargas al interactuar está expresada por esta fórmula, donde lo único que importa en la energía es la separación entre las dos cargas. La energía es un escalar, su unidad es el joules. Aquí, a diferencia de campo eléctrico y fuerza eléctrica, como yo les platicaba, sí tienen que sustituir la carga con su signo. Por ejemplo, si la carga esta es negativa, tienen que ponerle el signo aquí. Aquí no vamos a usar valores absolutos. Aquí vamos a usar la carga con su respectivo signo. Bueno, cuando hay varias cargas, más de dos,
Entonces, pueden haber cualquier cantidad de cargas. Entonces, en eso hacemos una sumatoria que la resumimos aquí. Una sumatoria. Uno lo que va haciendo aquí es emparejar cargas. Cada carga con su respectiva pareja. Q sub 0, la carga de prueba con Q1, Q sub 0 con Q2, Q sub 0 con Q3 y así sucesivamente. Entonces, para más detalles pueden ver el video. Ahora, vamos a hacer también un repaso aquí. Campo uniforme y campo no uniforme. Cuando una carga de prueba se mueve en un campo uniforme, la energía que tiene la carga de prueba es esto. Carga sub 0 multiplicada por el campo uniforme por Y, donde Y sería la distancia que se mueve. Entonces aquí está, así sería. Este es el trabajo que realiza aquí en el campo eléctrico, cuando la carga de prueba Q sub 0 se mueve. Ahora, fíjense bien, como el campo eléctrico es conservativo, la carga se puede mover en cualquier trayectoria, ya sea curva o recta. Si el punto inicial y el punto final es el mismo, entonces el trabajo va a ser el mismo porque el campo eléctrico es conservativo. Ahora, ¿qué pasa cuando un campo no es uniforme? Entonces tengo una carga puntual. Recuerden que lo que genera campos no uniformes son cargas puntuales. ¿Por qué este campo no es uniforme? Porque las líneas están cada vez más separadas. Aquí las líneas están igualmente separadas. Es uniforme y este es no uniforme. Entonces, aquí la carga de prueba se movía y el campo hacía trabajo. Aquí la carga de prueba Q sub 0 se va a mover en una trayectoria cualquiera y el campo va a hacer trabajo. Lo que pasa es que estos trabajos van a ser diferentes por la naturaleza del campo. El trabajo en el campo uniforme se calcula así. En un campo no uniforme se calcula así, que es muy diferente. Bueno, finalizando ya, potencial eléctrico. Nosotros ya tenemos definida la energía potencial eléctrica. Ahora, el potencial no es lo mismo energía potencial que potencial, ¿verdad? Recuerden eso. La energía potencial se representa con una U, el potencial con una V. Entonces la energía, el potencial se define como energía potencial por unidad de carga, carga de prueba, sub 0. Entonces la energía se puede expresar en función del potencial así. La unidad del potencial es el voltio, que es un joule entre de Coulomb. Entonces el potencial para una carga puntual quedaría escrita de esta forma. Fíjense bien, la diferencia es, para que exista potencial, solo tiene que haber una carga. Para que exista energía, tiene que haber dos cargas como mínimo. Por ejemplo, una carga produce un potencial en todo el espacio. En este punto P, que es el punto de campo, el potencial se calcula con esta ecuación que estoy señalando. Carga, la carga esta, la carga fuente, dividida entre la distancia de la carga al punto de campo. Eso es todo, bien simple. Esto es un escalar. Claro, depende también el signo. Aquí tienen que sustituir la carga con su respectivo signo. Bueno, entonces cuando hay varias cargas, hacemos una suma. El punto de campo tiene que estar vacío. ¿Para qué me sirve a mí un potencial? El potencial me sirve porque una vez que yo conozco el potencial en ese punto de campo, vengo yo, agarro una carga de prueba, la pongo en el punto de campo y la multiplico por el potencial. Así ve. Al multiplicar el potencial por la carga de prueba, eso me da la energía. Entonces el potencial es una manera indirecta de calcular la energía potencial. Bueno, continuemos. Ya vamos a terminar con esto. Estoy repasando prácticamente todo el capítulo. Superficies equipotenciales, recuerden, miren, esto se les va a evaluar en la prueba. Se les va a evaluar bastante en lo que es la teoría. Miren, superficies equipotenciales, tienen que aprender muy bien esto. Las superficies equipotenciales tienen una característica que siempre van a ser perpendiculares a las líneas de campo. No importa qué configuración de carga. Aquí yo tengo una carga puntual. Una carga puntual positiva genera un campo eléctrico, que son las líneas azules, que apunta hacia afuera de la carga. Las superficies equipotenciales, que son concéntricas con la carga, forman esferas, esferas imaginarias. Estas esferas en rojo que están aquí son imaginarias, se le llama superficies equipotenciales. ¿Por qué se le llama así? Porque tienen el mismo potencial, por eso equipotenciales. Cada esfera de esta imaginaria tiene un potencial diferente. Entre más cerca esté la superficie de la carga, más grande va a ser el valor del potencial. Entonces, cuando una carga se coloca dentro del campo este, entre más cerquita esté en la superficie equipotencial, más intenso va a ser el campo. Cuando una carga está muy alejada, las superficies equipotenciales se van separando. Ustedes ven ahí, ¿verdad?
que la separación entre las superficies equipotenciales va aumentando, es porque su valor va disminuyendo. Entonces las superficies equipotenciales tienen características que nunca se van a cruzar, nunca se intersectan y siempre van a ser perpendiculares al campo eléctrico. Cuando una carga de prueba, otra cosa importante, cuando una carga de prueba se mueva a lo largo de una superficie equipotencial, el trabajo va a ser cero, porque no hay cambio de potencial. Si una carga se mueve en esta superficie equipotencial, el potencial no cambia, y si el potencial no cambia, el trabajo va a ser cero. Ahora, si una carga se mueve de una superficie a otra, ahí sí va a haber trabajo, ¿de acuerdo? Va a haber trabajo. Bueno, entonces, ahora vámonos al signo del trabajo. Fíjense que en la mayoría de problemas a usted se le va a pedir calcular el trabajo del campo o el trabajo externo. Entonces, vamos a ver, el trabajo se representa así, trabajo de AB, negativo del potencial. La energía potencial así, en términos del potencial, carga por potencial. Ahora el trabajo, sustituyendo esto, sustituyendo la definición de potencial. Entonces, el trabajo se puede escribir en función de la energía potencial o en función del potencial. Esto también es muy importante. Y no olviden que el potencial se define así. Ahora, esto es muy importante, miren, el signo del trabajo. Este es el trabajo hecho por el campo eléctrico y este es el trabajo hecho por el agente externo. Un agente externo puede ser una persona o cualquier cosa. Y el campo eléctrico, entonces, cuando el trabajo es del campo eléctrico, la única diferencia es que la fórmula lleva un signo menos y aquí no. Entonces, el trabajo del campo eléctrico va a ser igual al del agente externo, excepto por el signo. Nunca olviden esto. Eso les va a servir mucho en la evaluación. Entonces vamos a ver un problema de la guía de ejercicios que yo les dejé como tarea. Hay un problema, el número 2. En ese problema número 2, en el problema número 2, hay una configuración de carga. Yo tengo un rectángulo imaginario y en ese rectángulo hay una carga Q1 en esta esquina y hay una carga Q2 en esta esquina. Estas esquinas A y B están vacías, aquí no hay nada. En A y B no hay nada. Las cargas están fijas, no se pueden mover. El rectángulo tiene dimensiones de 5 centímetros, 15 centímetros. Las cargas tienen este valor. La carga 1 negativa, 5 microculón. Y la carga 2, 2 microculón. Micra es un prefijo que es 10 a la menos 6. Entonces, primero, vamos a ver. ¿Cuáles son los potenciales eléctricos en la esquina B y en la esquina A? Vamos a calcular potencial eléctrico. Me podrían pedir también a mí, ¿verdad? ¿Cuál es la energía potencial de estas dos cargas? Para calcular esa energía solo ocupo la distancia entre ellas. Pero lo que voy a calcular aquí es el potencial. ¿Por qué me piden potencial en la esquina A y B? Recuerden que el potencial lo pueden pedir en cualquier punto. Generalmente ese punto tiene que estar vacío. ¿De acuerdo? El punto A y B están vacíos. Entonces vamos a ver. Como en la distribución tengo dos cargas, el potencial en A y el potencial en B, es la suma de los potenciales de la carga 1 y 2. Es la suma, es el principio de superposición, ¿verdad? Suma de dos potenciales. Comencemos, el potencial en A, en el punto A. El potencial es V. Escribo la fórmula, pero en este caso es una suma que va de 1 a 2, porque son dos cargas. Q sub I entre R sub I. Entonces, sumo. Esto es una constante. La carga 1 con su respectiva distancia. ¿Quién es esta R? Es la distancia de la carga en cuestión, la carga 1, al punto de campo. ¿Cuál es el punto de campo aquí? El punto A. De la carga 1 al punto A hay una distancia de 15 centímetros. Entonces, le pongo aquí R1A, la distancia de 1A, más, sigo con la suma, ¿verdad? Ahora, I va de 2, I vale 2. La carga 2 entre la distancia de 2A. La distancia de la carga 2A es 5 centímetros. Tenemos que convertir las distancias a metros y las cargas expresarlas en coulombs. Bueno, entonces las cargas tienen que expresarse en coulombs. El prefijo micra es 10 a la 6, a la menos 6. Y las distancias R1A y R2A expresadas en metros. Entonces ahora, esto es simple, lo que tengo que hacer es sustituir estas cantidades aquí en la expresión. Sustituyo, el potencial en A es la suma de los dos potenciales, de la carga 1 y la carga 2. Con el signo de la carga, la carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva.
Ahora solo hay que hacer la operación matemática y esto me da 60.000 voltios. La unidad del potencial es el voltio. Fue muy fácil, ¿verdad? Ese es el potencial en A. Ahora vamos con el potencial en B. Repetimos lo mismo, nada más que lo que cambia ahora es que el punto de campo es B, de manera que el potencial no va a ser igual. ¿Por qué? Porque la distancia de la carga 1 a B ya no es la misma que a A. Y la distancia de 2 a B tampoco es la misma. Entonces, para el potencial en B, usamos la fórmula, la suma. Son dos términos porque son dos cargas. La carga 1 con la distancia de 1 a B. La carga 2, distancia de 2 a B. La distancia de 1 a B ahora es 0.05 metros y la distancia de 2 a B es 0.6. Se intercambian las distancias, ¿verdad? La distancia de 1 a A era 0.15 metros. Ahora la distancia de 1 a B es 0.05 metros. Sustituyo esto en la expresión, realizo el cálculo y esto me lleva a esto. El resultado es menos 780.000 voltios. Es un potencial negativo y es mucho más grande en magnitud. Los potenciales pueden ser negativos, al igual que las energías, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo el potencial en A y el potencial en B, expresado en notación científica. Bueno, eso era todo. Fue bastante fácil. Ajá. Ahora, en la parte B del problema me dicen, ¿cuánto trabajo externo se requiere para mover a una tercera carga Q sub 3, que tiene este valor, 3 microcoulombs, desde B hasta A lo largo de una diagonal del rectángulo? O sea, vamos a mover a una carga de prueba, la carga de prueba la vamos a poner en el punto B y la vamos a arrastrar hasta A lo largo de una diagonal, una línea recta. Lo que vamos a calcular es trabajo externo. Por eso yo les mostré la fórmula, ¿se acuerdan, verdad? Me voy a ir atrás. Para trabajo externo, usamos esto, le quitamos el signo menos. Eso es todo. Lo demás es igual, solo el signo lo cambiamos por un más. Si me pidieran trabajo de campo, solo le pongo el menos. Entonces el trabajo externo lo calculo así. Ahora, nosotros tenemos que hacer uso en este problema del potencial. Tenemos que escribir el trabajo en términos del potencial, no en términos de la energía. Entonces, el trabajo para ir de B a A, el trabajo hecho por el campo y ese es el trabajo externo. Aquí tengo la fórmula. Entonces, U, la U que aparece en la fórmula, la cambio por su equivalente. U es igual a carga por potencial, definición de potencial. La energía es igual a la carga sub 0 de prueba multiplicado por potencial. Entonces, el trabajo externo, agarro esta fórmula, delta, los deltas siempre son final menos inicial. Entonces, U final menos U inicial, pero U lo cambio por esto. En vez de poner un final, pongo... Ahora, ¿quién es el punto final y el inicial? ¿Quién es? El punto final es A y el punto inicial es B. Por eso le pongo la flecha. La carga se pone en B y se mueve hasta A, o sea que el punto final es A. Por eso, U final es A, UA, menos U sub B, punto inicial. Entonces, U es igual a esto, de manera que, en vez de escribir U sub A, pongo Q sub 0, que es la misma Q sub 0, la carga de prueba, por potencial en A, menos potencial en B. La carga Q sub 0, que es la carga que se va a mover en el campo, es factor común, lo saco, que es la carga 3, y el potencial en A menos el potencial en B. Como los potenciales en A y B ya fueron calculados, solo se sustituyen los valores y se restan. Se multiplica por la carga de prueba y eso da un valor de 2.52 joules. El trabajo está en joules. Bueno, pues, como lo ven, un problema relativamente fácil. Trabajar con energía y potencial es mucho más fácil porque son escalares, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado en manejar muy bien los conceptos. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes calculan un potencial en un punto donde no hay nada, cuando ustedes ponen una carga en ese punto, solo lo multiplican por el potencial y ya tienen lo que es energía. Y los cambios en energía dan trabajo. Recuerden eso. El trabajo es un cambio en energía. Solo la energía no es trabajo. Cuando yo hago una resta de energías, eso es trabajo. Pero solo el término de energía no es trabajo. Porque el trabajo es cuando un objeto se mueve, cuando hay un cambio. Y aquí otra cosa en el problema. Si la carga Q sub 3 se hubiese movido en una trayectoria que no es recta, ¿cuál hubiese sido el trabajo?
Si, por ejemplo, la trayectoria de la carga 3 hasta A hubiese sido en una curva, ¿cuál hubiese sido el trabajo para ustedes? ¿Alguien podría responder? Si la trayectoria no hubiese sido curva, Creo que sería el sería mismo, ¿verdad? sería el mismo. Sí, ¿verdad? Sería el mismo porque, Sí, creo que sí. porque el campo eléctrico es, ¿qué propiedad tiene el campo eléctrico? Uniforme. No, estos campos no son uniformes. Estos campos no son uniformes. Siempre que yo tengo cargas puntuales, el campo no es uniforme. El campo eléctrico tiene una propiedad que se llama conservativo. El campo eléctrico es conservativo, por lo tanto, no importa la forma de la trayectoria, el trabajo siempre va a ser el mismo, cuando el punto inicial y final no cambia. Entonces aquí, para ir de B a A, hay infinitas trayectorias y todas van a dar el mismo trabajo, porque el campo es conservativo. Bueno, vamos a pasar a un último problema, lo vamos a hacer un poco rápido, para que no nos agarre la hora. Siempre con la misma guía, la guía de tarea. Una esfera pequeña con masa de 1.5 gramos cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas. Separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aislantes y tienen densidades de carga superficial más phi y menos phi. La carga de la esfera es de 8.9 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Qué diferencia de potencial hay entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con la vertical? O sea, vamos a ver. Esta es la figura del problema. Tenemos dos placas paralelas, una con carga positiva y una con negativa. Esto no aparece en la figura, estas cargas. ¿Por qué lo puse así yo? ¿Por qué pongo aquí la positiva y aquí la negativa? Lógico, porque la carga es positiva. Y si la carga está movida hacia allá, la carga es repelida por la placa positiva y es atraída por la negativa. Entonces, por eso dibujo aquí la negativa y acá la positiva. La separación es de 5 centímetros. El campo generado en medio de estas dos placas va a ser uniforme, porque las placas son paralelas. Aquí el campo es uniforme. ¿De acuerdo? A diferencia del problema anterior. En el problema anterior el campo no era uniforme. La diferencia de potencial, ¿qué es lo que quiero calcular? La diferencia de potencial se puede expresar como E, campo eléctrico multiplicado por D, donde D es la distancia entre las placas, que es 5 centímetros. Entonces, mi objetivo en el problema es encontrar diferencia de potencial. Para eso necesito calcular el campo eléctrico. Entonces, esta carga no se mueve, está fija. Es un péndulo, pero no está oscilando, está fijo. ¿Por qué está fijo? Para que esté fijo significa que la sumatoria de fuerzas da cero. Hay equilibrio estático. Entonces la suma de fuerzas aquí debe ser cero. Entonces lo voy a resolver haciendo un diagrama de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton. Nada más que la diferencia es que aquí en este problema va a haber una fuerza extra, que es la fuerza eléctrica. Estaría la tensión en la cuerda, estaría el peso de la carga y estaría la fuerza eléctrica. Como el campo eléctrico va de la positiva a la negativa, o sea, a la derecha, el campo eléctrico va a la derecha, la carga se va a mover a la derecha, siente una fuerza a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un diagrama, aquí está la carga, aquí está la fuerza de tensión, 30 grados, aquí está la fuerza eléctrica y aquí está el peso. Estas son las tres fuerzas que actúan en la carga. Hay que descomponer esta fuerza, la tensión. Descomponiendo la tensión, una componente horizontal en X, una componente vertical en Y. A la componente en X le pongo signo menos porque está en el segundo cuadrante. La componente X es negativa, la componente Y es positiva. Y da estos valores. Ahora, vamos a ver. Lo que andamos buscando aquí es, andamos buscando diferencia de potencial. La sumatoria de fuerzas en Y y en X debe dar 0 para que esta carga esté en reposo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y debe dar 0. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? Hay dos, el peso y la componente de la tensión en Y. Esto menos el peso. De aquí, de esta ecuación, yo despejo para la tensión, porque ya conozco la masa y conozco el ángulo. Despejo para T. Y esto me da la tensión. Esta es la magnitud de la tensión. Ahora, ¿qué hago? Hago la sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas en X son 2. Esta fuerza eléctrica menos la componente de la tensión.
Entonces, fuerza eléctrica menos. Este signo menos ya lo involucré aquí, así que no hay necesidad de ponérselo de nuevo. Fuerza eléctrica menos la componente X de la tensión. Eso suma 0. Entonces, despejo para la fuerza eléctrica. Como ya conozco la magnitud de T, ¿qué es esto? Lo sustituyo, lo multiplico por seno de 30 y la fuerza eléctrica es esto. Entonces, la fuerza eléctrica que va hacia la derecha, ya les dije por qué, ¿verdad? Al ser esta carga positiva, esta placa positiva, esta negativa, la carga esta es positiva. Esta carga va a sentir una fuerza a la derecha. Siempre que una carga es positiva, la fuerza va a apuntar en el mismo sentido del campo. El campo va a la derecha, la fuerza va a la derecha. Si esta carga fuese negativa, estaría de este otro lado, porque sentiría la fuerza hacia la placa positiva. ¿De acuerdo? Es repelida por esta y atraída por esta. Entonces, por eso la fuerza va a la derecha. Bien, ya tengo la fuerza eléctrica. Ahora, ¿qué voy a hacer con la fuerza eléctrica? Vamos a ver. Una vez que tenemos fuerza eléctrica, nos acordamos de algo. La fuerza eléctrica es igual a la carga multiplicada por el campo. Esto lo vimos en el capítulo 21. Fuerza es igual a carga por campo. Entonces, ya tengo el valor de la fuerza eléctrica. Y yo ya sé que la diferencia de potencial es campo por distancia. Este campo es este mismo. La distancia es la separación de las placas, que es 5 centímetros. Ajá, ya tengo la carga, tengo la fuerza eléctrica, tengo la distancia. Entonces aquí tengo que relacionar estas ecuaciones, estas dobles. Entonces, de aquí despejo para el campo eléctrico. Y me queda diferencia potencial entre distancia. Ajá. Ahora, este campo eléctrico lo voy a sustituir en la fórmula de fuerza. Aquí, fuerza es igual a carga por campo, pero campo es igual a esto. Como ya conozco la fuerza eléctrica, ya conozco la carga, que es el péndulo, y conozco la distancia, despejo para el delta V, que es la diferencia de potencial. El delta V es igual a esto, fuerza por distancia por carga, entre carga. Sustituyo los valores, la fuerza eléctrica es esto en newton, la distancia en metros y la carga en coulombs. Y el valor de la diferencia potencial es de 47.75 voltios. Problemas bastante sencillos, pero tienen que manejar muy bien los conceptos. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Qué es un campo uniforme? ¿Qué es un no uniforme? Relaciones entre potencial, energía, campo, fuerza. O sea, todo lo tienen que tener muy a mano, ¿verdad? O sea que tienen bastante que memorizar, ¿verdad? En materia de fórmulas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esos dos problemas. Si tienen alguna pregunta, solo pueden levanten su mano y yo les habilito el micrófono. Si tienen alguna pregunta, ya se nos va a terminar el tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno, la clase la grabé, así que si no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ajá. Ajá, dígame. Es que estuve viendo los videos y ahí salía que había una forma de calcular la energía potencial que era I usando la sumatoria, pero en la sumatoria era I menor que J. Uh-huh. La fórmula, ¿verdad? Que estaba, bueno, está la que solo se van sumando las cargas y está esa otra que es la I menor que J. Ajá. Pero lo que yo quería saber es qué forma, o sea, cómo sería mejor usar, o en qué nos ayudaría a usar esa otra fórmula, que es la de... Pero es que no vamos a ver, no entendí bien su pregunta. O sea, me está hablando de la energía potencial. Sí, es que como ahí salen dos fórmulas. Vamos a ver. Entonces... me voy a ir a las fórmulas que tengo. Usted me dice, fórmula de energía. Para la energía, vamos a ver. Esto es potencial. Aquí estamos bien, ¿verdad? Cargas puntuales. Sí. Este es energía, mire, energía potencial, Ajá. pero de cargas puntuales. De cargas puntuales. Este es trabajo. El trabajo usted lo define en términos de la energía, pero nada más que el trabajo es un delta U. Solo U es energía. El delta es trabajo.
Esta fórmula la va a usar Ok. solo para cargas puntuales. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esto solo para cargas puntuales. Mientras que esta que está aquí, es para cargas puntuales, pero cuando la carga puntual está sumergida en un campo uniforme. O sea, si la carga puntual se mueve en un campo uniforme, usted el trabajo lo calcula así. Y si la Ah, carga no de ocuparíamos el prueba, delta. ajá, perdón. Ajá. Sí, no, no Sí. se ocuparía el delta, entonces. No. Sí. Ajá. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere aportar algo. Entonces, miren, esta fórmula ustedes tienen que tener bien presente, ¿verdad? Si es posible memorizárselas. Cuándo es para cargas puntuales y cuándo es para cargas moviéndose en un campo uniforme. O sea, ¿qué es lo que hace trabajo sobre una carga? Es un campo eléctrico. Lo que hace trabajo es el campo eléctrico o un agente externo. Entonces, cuando el campo es uniforme, el trabajo es carga por campo por la distancia que se movió dicha carga. ¿De acuerdo? Esta es la distancia que se movió dicha carga. Esta es la carga de prueba. La carga Q sub 0 es la que se mueve. Este es el campo externo. Pero este es cuando el campo es uniforme. Cuando el campo no es uniforme, yo tengo una carga fija. Vámonos acá. Esta carga está fija. Este campo no es uniforme. La carga de prueba Q sub 0 va de A a B, siguiendo una trayectoria que no es recta, pero no importa si es recta, porque el campo es... Recuerden que el campo, ya sea uniforme o no, el campo siempre es conservativo, de manera que la trayectoria no importa, solo el punto inicial y final. Entonces, cuando una carga de prueba se mueve en un campo no uniforme, el trabajo lo vamos a calcular, la energía la calculamos así y el trabajo así. Cuando la carga se mueve en un campo uniforme, la energía la calculamos así y el trabajo así. Eso lo tienen que tener muy presente, ¿verdad? Y potencial no es lo mismo que energía, ¿verdad? El potencial es energía entre carga. O sea, para que haya potencial solo tiene que haber una carga. Para que haya energía tienen que haber dos cargas, que es bastante diferente. Ahora, el trabajo se puede escribir en función del potencial o en función de la energía. Entonces, ya se nos terminó el tiempo, muchachos. La clase la grabé y la voy a subir al campus y al grupo. Entonces, ahí nos veríamos mañana. Bueno.